Entonces, para poder iniciar, me voy a presentar. Les pediría que mientras yo me presente, ustedes puedan hacer lo mismo, indicándome sus carreras, ¿no? Por ejemplo, si son ingenieros industriales, ambientales, biólogos, etcétera, si están en últimos ciclos, si ya están trabajando y si tienen experiencia en temas ambientales ya en cuanto a lo que es trabajo, ¿no? O si solamente todavía están en los últimos ciclos o están a mitad de la carrera que estén que estén en proceso. Entonces, bueno, mientras ustedes por favor hagan eso en el chat, eso me va a permitir ir afinando las clases según los conocimientos o bases que ustedes puedan tener. Por favor, les pido que eso lo vayan llenando por el chat, lo cual también me va a permitir ir conociéndolos y tener una idea del público objetivo, ¿no? De las personas y la formación que tienen. No es lo mismo de repente si todos son ambientales o de repente todos son de minas o la mayoría son biólogos. O sea, eso va a ayudar bastante a la dinámica de estas sesiones que tenemos conmigo a partir de ahora en adelante, 4 sábados. Bueno, dicho esto, paso a presentarme. Mi nombre es Tania Leiva, soy ingeniera ambiental, tengo más de 15 años, casi, sí, más de 15 años ya de experiencia laboral. Eh, trabajo en temas relacionados a residuos sólidos, sobre todo el sector no municipal. ¿Ok? Sector no municipal, el tema de residuos sólidos, experiencia en lo que es certificación ambiental, el sistema de evaluación de impacto ambiental propiamente dicho, ¿no? Implementación de lo que es la 14.000 en algunas entidades, obviamente también del sector público, ¿no? Perdón, del sector privado. He trabajado tanto en organismos estatales como algunas empresas privadas. Entonces tengo una mirada con respecto a lo que el Estado o cómo ve el Estado algunos procesos, cómo ejecuta algunos procesos. Y también, bueno, he trabajado en consultoría ambiental, asesorando temas ambientales a empresas. Entonces, dicho esto, buenos días a todos, gracias a los que se han unido puntuales y a los que recién se están uniendo. Veo que ya somos bastantes en sala, somos como prácticamente 110 alumnos, 109 debemos ser. Entonces, como son bastantes, la idea de estas sesiones, yo voy a exponer las sesiones, voy a tratar de colocar algunas actividades en las que les pido que por favor, en la medida de lo posible, participen. ¿Ok? Me entiendo que también van a haber exámenes y voy a tratar de que los exámenes sean más de aplicación y algunos entre aplicación y concepto. Y bueno, lo que sí me gustaría nuevamente, les repito, porque todavía no veo que nadie está escribiendo en el chat, yo siempre tengo el chat abierto para poder leerlos si tienen preguntas y poder hacer los paréntesis necesarios. Pueden también levantar la mano. No siempre puedo ver que levanten la mano porque como estoy proyectando no me es fácil. Lo que hago es tener el chat abierto y a través del chat puedo ver si es que si es viable que puedan o atender sus preguntas. Por favor, Betsy, habilítame también el chat. No sé si los chicos lo tienen habilitado o deshabilitado. En mi caso lo tengo deshabilitado. Por favor, eh, habilítamelo para poder hacer cualquier comunicación que sea necesaria. Y de paso más verifica que ellos también tengan la opción de escribir por el chat a fin de que puedan hacer las consultas a lo largo de la clase, yo las pueda ir leyendo, o caso contrario, por favor también puedan escribir y dar respuesta a lo que les estoy solicitando, ¿no? Que me indiquen cuáles son sus carreras. ¿Son ambientales? ¿Son, no sé, de repente de ingeniero de industrias, de procesos? ¿No? Tener una idea de eso y su preparación o formación en temas ambientales o en el sentido de estudios y laborales. Bueno, dicho esto, ya yo me presenté, espero que ustedes puedan también habilitarle a los jóvenes para que puedan escribir, por favor, en el chat y poder ir teniendo una idea de sus perfiles.
Y comenzamos entonces la sesión. El día de hoy estamos viendo el tema de normativa, ¿no? Normativa ambiental. Comenzamos con la Política Nacional Ambiental. Esta es una política que sale el año 2021. Este año, o el año pasado, sale la Política Ambiental Nacional al 2030. Es decir, se ha planteado con ese horizonte. Y lo interesante es que antes existía una política que tenía 4 ejes, ¿no? Y dentro de estos ejes había una serie de temáticas. Y sobre esta política es que se ha venido desarrollando todos los temas ambientales. Hoy en día tenemos ya la, tenemos ya esta nueva política dada por Decreto Supremo 021. De hecho, me confirman, me dicen algunos de sus compañeros que no pueden escucharme. Me confirman si el resto me escucha, por favor, sino para ver que solamente es algo de una persona y su conexión, o es un tema de todos. Ok, gracias Karen, gracias chicos por su respuesta. Sí, creo que me parece que era Sara. Sara, por favor, revisa tu conexión, de repente por ahí se pueda mejorar. Bueno, muchas gracias entonces por los que ya están contestando. Les reitero nuevamente, por favor, su presentación brevemente, qué carrera tienen y su experiencia en temas ambientales, ¿no? Bueno, entonces, lo que les decía sobre el tema de la Política Nacional del Ambiente, sale en el año 2021 para que pueda elaborarse esta política. Lo que hace el ministerio es hacer un análisis tipo causa-efecto para poder, un árbol de problemas, para poder identificar los problemas más importantes o que aquejan a nuestro país en la situación actual, y con base en ello plantea una serie de objetivos. Y la política ambiental entonces ya no tiene 4 ejes como lo tuvo en su momento, sino que ahora tiene 9 objetivos que están ligados a diversas temáticas, como vamos a ir viendo a continuación. Ok, entonces el primer objetivo de la política ambiental, ¿ok? El primer objetivo de la política ambiental está ligado a la pérdida de la biodiversidad, ¿no? A la pérdida de la biodiversidad. Y frente a esta problemática que se identifica, ¿ok? Frente a esta problemática que se identifica, se plantea este primer objetivo, que es mejorar la conservación de las especies y la diversidad genética, ¿no? Entonces, con ello lo que se busca es mejorar la conservación, ¿no? La conservación de los recursos naturales, y obviamente hacer un adecuado aprovechamiento de estos recursos naturales. Entendamos que los recursos naturales, pues hablamos desde lo que es pesca, lo que son bosques, está ligado todo lo que son áreas naturales protegidas. También se debe entender por lo que es el mineral, lo que es petróleo, gas. Entonces, lo que se busca es conservar los servicios que brindan y todos estos recursos se dan en un entorno, ¿no? Y este entorno es el que debe cuidarse. Por eso la idea es conservar y poner en valor lo que está relacionado a los recursos, a las especies, a los recursos genéticos, y disminuir su vulnerabilidad. Y esto va a estar ligado precisamente a las actividades que se realizan, por ejemplo, para extracción de recursos, ¿no? Porque la visión que se tiene en estos momentos es disminuir, por un lado, la vulnerabilidad, hacer un uso sostenible de los servicios que puedan brindar las especies, tanto de flora como de fauna, ¿no? Entonces es buscar perder la diversidad que tenemos, ¿no? Entonces esto es el primer objetivo. El segundo objetivo también apunta a evitar la pérdida
de la diversidad biológica, ¿no? Y esta pérdida de diversidad biológica lo que busca es, se busca atacar a través de reducir los niveles de deforestación y degradación de ecosistemas. Entonces aquí vamos viendo, mientras el primero nos hablaba de especies y diversidad genética, que está ligado a ponerlas en valor, a, sobre todo en la zona amazónica o en la zona, en relación al valor que puedan tener en las zonas amazónicas, en las zonas andinas y costeras, ¿no? Lo que busca ahora está más orientado a lo que son, por ejemplo, los bosques, ¿no? A todo lo que serían los bosques a través de evitar el deterioro de las comunidades amazónicas andinas, ¿no? Que están en torno a estas áreas, asegurar los sumideros de carbón como es una de las funciones de servicios ecosistémicos que tienen los bosques, ¿no? Evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, porque precisamente lo que pasa es que los bosques o el cambio de uso de suelo por pérdida de bosques es uno de los factores que genera esta gran emisión de gases de efecto invernadero al ambiente, ¿no? Y también la pérdida de bosques está ligada a que haya mayores presencia de algunas actividades cuando, por ejemplo, hay fenómeno del Niño. Entonces aquí podemos ligarlo a las emergencias y desastres como deslizamientos, o los mismos bosques están sujetos a incendios forestales que pueden ser provocados por malas prácticas o por las altas temperaturas. Y esto lo podemos ver bastante en el bosque seco, ¿no? Esto lo podemos ver bastante en el bosque seco de la zona norte de nuestro país, ¿no? Entonces, este es el segundo objetivo de la política ambiental. El tercer objetivo está ligado ya a otro problema. Este problema es el deterioro de calidad ambiental. Entonces, para poder enfrentar el deterioro de la calidad ambiental, el tercer objetivo de la política es reducir la contaminación del aire, agua y suelo. Todo esto, a la hora de reducir la contaminación del aire, agua y suelo, lo que va a buscar es reducir los niveles de morbilidad y mortalidad, porque recordemos que cuando hay una contaminación, esto se va a manifestar o se puede manifestar en la salud de las personas del entorno. Entonces, la idea es que, ¿y cómo vamos a medir esto? Es porque de repente el índice de mortalidad o las enfermedades, la morbilidad va a aumentar, ¿no? Entonces, es reducir estos niveles, ¿no? Porque al final es un gasto que también que tiene el Estado debido a estos problemas de contaminación en las diversas matrices, tanto de aire como de agua como de suelo. Y además, bueno, con especial atención a todo lo que es calidad de aire y calidad del agua en nuestro país, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo el tema de cómo reducir la contaminación o este objetivo prioritario que tiene el Ministerio del Ambiente. Y luego tenemos el objetivo que es incrementar la disposición adecuada de residuos sólidos. Me parece que hay alguien por ahí que señalaba que tenía experiencia en el tema de residuos, que iba a haber un tema de rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, este objetivo número 4, ¿okay? Este objetivo número 4, vamos a ver que también plantea una respuesta ante la problemática del deterioro de calidad ambiental, porque precisamente los residuos sólidos mal dispuestos van a contaminar las diversas matrices, tanto de aire como de agua, como de suelo, como vamos a ir viendo en parte de las sesiones que tenemos a continuación. Asimismo, se aborda el deterioro o a través de esto es evitar estas malas prácticas, van a reducir también los niveles de morbilidad y mortalidad, porque está ligado a la contaminación de aire, agua y suelo, que hemos visto que es un objetivo anterior, pero este es otro que va en paralelo, que va a coadyuvar a lograr ese otro objetivo también, ¿no? Y además está más enfocado, mientras que el otro estaba súper enfocado en aire y agua, ¿no? Este está mucho más enfocado en el tema de suelo, sobre todo en espacios urbanos, evitando que obviamente sigan creciendo o proliferando lugares donde se dispongan los residuos, que por ejemplo en las ciudades, ¿no? Porque pueda haber un mal servicio o que
se sigan generando áreas degradadas por residuos, sino que al contrario se migre hacia una matriz en donde, como se ha venido haciendo, pues hayan rellenos sanitarios que son los lugares donde deben disponerse los residuos de forma correcta. Entonces, con eso tenemos el cuarto objetivo prioritario que forma parte de la política nacional ambiental. Luego tenemos el quinto objetivo y aquí nos plantea otra problemática, porque hay otra problemática que es ante el incremento de riesgos e impactos de origen natural y antrópicos en un contexto de cambio climático, ¿no? Porque quieras o no, o sea, hay manifestaciones debido a nivel global y nosotros no estamos exceptuados de ello. Entonces, frente a ello, el objetivo que se propone es incrementar la adaptación ante los efectos del cambio climático, ¿no? Ante el cambio climático tenemos dos opciones, mitigar por un lado y adaptarnos por el otro. Esos son los grandes dos caminos que existen ante esta problemática. Entonces, lo que aquí se está en el objetivo 5 se opta por incrementar nuestra adaptación al cambio climático, debido a que, si ustedes conocen, somos el tercer país a nivel mundial más vulnerable a los efectos de cambio climático, ¿no? En cuanto a lo que es, por ejemplo, tener dotación de agua, ¿no? Existen otros países que están amenazados con desaparecer, algunas Países Bajos y otros más. Pero en nuestro caso el tema está ligado al tema de agua. Entonces, una de las ideas para poder adaptarnos es evitar el deterioro de las estructuras que tenemos a la fecha y que se puedan perder, ¿no? Para evitar que las personas pues nos expongamos a esta problemática que a la larga lo único que va a generar son problemas, por ejemplo, económicos y también a la salud, ¿no? Porque va a haber perjuicio en cuanto al tema, por ejemplo, de hogares, el tema de calidad de vida, etcétera. Entonces, es adaptarnos ante, por ejemplo, la mayor ocurrencia de incendios en algunos lugares, la desglaciación que se da en las zonas andinas, de repente aumento de lluvias en un lado, falta de lluvias en otro, temperaturas extremas en las ciudades que todas están hechas de cemento. Entonces lo que se busca es adaptar y adaptarnos precisamente a todo lo que implique, a los impactos que tiene este cambio climático, ¿no? Entonces, este es el quinto objetivo. El sexto objetivo ya también está viendo que hay una débil gobernanza ambiental y lo que busca es fortalecer la gobernanza. Este fortalecimiento de la gobernanza es con un enfoque territorial en las entidades públicas y privadas. Es decir, lo que se busca es que haya un trabajo coordinado y de la mano, tanto del sector público como del sector privado, porque al final el Estado está compuesto por todos nosotros, ¿no? Seas, trabajes por el sector privado o el sector público, al final todo lo que pasa en nuestro país afecta a todo el mundo. Entonces, la idea es asegurar la participación, por un lado, la participación ciudadana en la gestión ambiental. Esto implica que los ciudadanos participen, tengan más conciencia, ¿no? Sean actores, incluso las universidades, o sea, representadas por la academia, y de tal forma que haya una mejor planificación, una mejor dirección a diversas escalas, porque este tema no es que solamente lo lleve, por ejemplo, los ministerios, sino que existe, como vamos a ver más adelante, funciones ambientales a diversos niveles, a nivel nacional, regional y local, ¿no? Con esto, al fortalecer esta gobernanza, la idea es reducir los problemas o los conflictos socioambientales que puedan darse o prevenirlos.
Luego, el séptimo objetivo ya dispara a otro o atiende a otra problemática, que es el aumento de procesos productivos de bienes y servicios no eficientes ni sostenibles, ¿no? Entonces, hoy en día la idea es que se potencien, ¿ok? Que se potencien procesos que sean más eficientes, más sostenibles y podríamos decir incluso menos contaminantes. Entonces, la idea es mejorar el desempeño ambiental de las cadenas productivas en el consumo de bienes y servicios aplicando la economía circular. El tema de la economía circular está ya parte como un objetivo de nuestro país, por eso vamos a ver, o si no saben, existen hojas de rutas, por ejemplo, el Ministerio de Producción tiene una hoja de ruta, igual que el Ministerio de Agricultura, que lo que buscan es implementar la economía circular. La economía circular no es solamente para lo que es no es solamente para el tema de residuos, ¿ok? Sino que es una forma en la que se pueda atender, ¿no? Y encontrar la idea de recircular aquel bien que de repente ya no se usa y darle otro enfoque. Entonces, o un servicio que pueda ser más sostenible, reducir su generación de residuos, tener una visión también de innovación. Dentro de este objetivo implica también el uso de energías renovables, ¿no? Es decir, cada vez ir reduciendo más el uso de energías que no son amigables con el ambiente, ¿no? Esto implica un cambio en la matriz energética que nosotros tenemos en cierto sentido, nosotros usamos más a nivel nacional lo que es la energía del agua, ¿no? Menos lo que son las centrales térmicas, pero aquí lo que se propone también es, por ejemplo, el desarrollo de energías alternativas, como podría ser la energía solar o la energía eólica en algunos lugares de nuestro país, o incluso la energía geotérmica, y esto ya se viene desarrollando. Hay ya proyectos aprobados que ya vienen funcionando, precisamente dándole fuerza a los temas de las energías renovables, ¿no? Para ser más eficientes energéticamente y no depender solamente de gas o de los combustibles fósiles. El octavo objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y esto están muy relacionados a otros objetivos, ¿no? Como por ejemplo el último que acabamos de ver, ¿no? Este último que nos habla del uso de energías renovables que precisamente ayudan a reducir los gases de efecto invernadero, o el objetivo número 2 que estaba ligado a evitar, a disminuir las actividades o la deforestación, ¿no? Entonces, este octavo objetivo lo que busca es aumento de procesos también, está ligado al aumento de procesos productivos de bienes y servicios, porque se busca promover tecnologías para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Y esto es como parte de los compromisos internacionales que el Perú tiene. El noveno objetivo es mejorar el comportamiento ambiental de la ciudadanía y esto es porque se identificó que existe un comportamiento no sostenible, ¿no? Es decir, aún falta mejorar el tema de la educación. Si bien de repente las personas tienen un mayor conocimiento, todavía no han llegado a concientizar o a interiorizar que pueden ser actores de cambio. Entonces, la idea es dotar a los diversos actores, ¿no? Económicos y sociales, es decir, tanto a las empresas como a las personas, a las poblaciones, de ciertos conocimientos para que su comportamiento sea más responsable. Hace unos 30, 40 años atrás era muy común que las personas tiren la basura en la calle. Uno caminaba y podía ver tranquilamente que había gente que tiraba las cosas en la calle. Hoy en día eso se ha reducido, pero eso no quita que aún se tenga que trabajar en ello. Entonces, está ligado al tema de la educación ambiental, la capacitación ambiental, para que tomen conciencia de que pueden ser agentes de cambio. Entonces, con esto tenemos los 9 objetivos que forman parte de la política ambiental del 2021. Como pueden ver, muchos de ellos se interrelacionan con el fin de poder lograr, obviamente, tener un ambiente saludable, y esto va a responder a lo que señala incluso la Constitución, ¿no? Me parece que alguien tiene un micro prendido. Por favor,
Si pueden cuidar sus micros, revisen por favor sus micros. Alguien tenía un micro prendido para no cruzarnos. Ok, entonces con eso tenemos la primera parte de ver cuáles son la política nacional ambiental. Hasta aquí, ok, acá tengo a hablar del objetivo 7. Ok, sí, el objetivo 7, como les decía, o sea, no es solamente preocuparse por el tema de la producción, sino que la producción sea sostenible. Por ejemplo, si tienes una actividad donde puedes incluir la innovación, el tema de material de descarte, por ejemplo, en las empresas, que de repente lo que para una ya no sirve, para la otra sí podría servir. Entonces, hay una tarea pendiente, y eso está a cargo de lo que vendría a ser tanto el MINAN con el PRODUCE, de ver que haya y eso estaría aplicando la economía circular, ¿no? Este descarte que antes generaría un residuo que iba a ocupar un espacio, un relleno sanitario, la meta ahora es insertarlo también en el mercado y buscar opciones de este material de descarte en otras industrias que lo puedan utilizar como un bien. Entonces, se reduce el consumo o el uso de insumos de un bien para poder utilizarlo como insumo en otro lado, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de la economía circular, como bien señala Cristal, pero ya aplicado en algo tangible. Ya lo tenemos en nuestra normativa y la idea es seguir trabajando en ello. Ahora, por ejemplo, el hecho de que existan las opciones de el coprocesamiento en hornos de cemento, que también lo da la normativa de residuos sólidos, como vamos a ver más adelante. Eso también está inmerso en este objetivo de mejorar el desempeño ambiental, porque atacas el problema de residuos y por el otro lado eh, tienes un sistema de producción que te ayuda a atacar el tema de residuos, va a reducir el uso de consumo de combustibles fósiles, va a utilizar estos residuos como fuente de energía. Entonces, esto también ayuda a que haya un desempeño ambiental no solamente en el papel, sino aplicado en la industria. Aquí el papel de la industria y del sector privado es muy importante desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista del manejo de residuos sólidos y también el tema de las energías renovables va de la mano. Entonces, no sé si con eso, Yomar, tienes un poco más claro o tienes una mejor idea de hacia dónde apunta el objetivo 7. Porque el objetivo 7, y aquí gracias por también la consulta, me permites precisar esto, la política nacional ambiental es como el paraguas de todo, ¿no? Debajo de la Constitución que nos brinda derechos a todos los ciudadanos, se encuentra la política nacional ambiental, que es como el paraguas y es como aquello que va a dar las bases y los cimientos para que lo demás pueda ir creciendo, porque todas las decisiones que se van a tomar o que vamos a ver las normas que existen a nivel nacional, todas apuntan o están inmersas en la política ambiental. Porque la política ambiental al 2030 es lo que se quiere lograr, ¿no? Es esta visión que tenemos y que sobre eso se van a trabajar las normas, las decisiones sectoriales, etcétera, ¿no? Y se busca fomentarlo a través, obviamente, de las normativas desde el lado del Estado para poder regular los comportamientos del sector privado. Entonces, esto es lo interesante de la política ambiental, porque teniendo claro estos objetivos podemos también entender por qué ocurre, qué norma se inserta en qué objetivo, o de repente es una norma que es transversal a varios objetivos, eh, e ir entendiendo cómo se construye todo este Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la base de este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, como vamos a ver más adelante, es la política ambiental. Por favor, Yomar, nos vas comentando mientras sigo avanzando. Ok, entonces aquí tenemos también una agenda ambiental. Esta agenda ambiental sale en el año 2019, ¿ok? Y esta agenda ambiental tiene una serie de temáticas que es, como podemos ver son bastantes, pero vamos a ir viendo que al final, a pesar de ser una agenda ambiental que está desarrollada antes de la política, comparten puntos en común, ¿no? Porque primero va a tener temas de diversidad biológica. Recordemos que hay una parte de la política que nos habla de evitar la pérdida de la diversidad, ¿no?
Y la agenda establece una serie de temáticas, como les decía, orientadas a la diversidad biológica, por ejemplo, para lo que es recursos genéticos, que era el primer objetivo, ¿no? Tenemos ordenamiento territorial. Si bien no hay algo como tal en la política ambiental, sí existe este tema de la deforestación que va a estar muy ligado al tema de los ordenamientos territoriales. Eh, los mecanismos de retribución también de los servicios ecosistémicos está dentro de esta temática de agenda, que también está mencionado en el primer y segundo objetivo de la política ambiental. Otro ejemplo es que existe la diversidad biológica, la pesca y la acuicultura sostenible en cuanto al uso de nuestros recursos naturales, ¿no? Tenemos también el sistema de gestión marino costero como temática en cuanto a la agenda ambiental, y este sistema de gestión marino costero también está ligado al cuidado de la diversidad biológica, ¿ok? Evitar la pérdida de la diversidad biológica, y por eso en los últimos años hemos visto que han habido esfuerzos por reconocer nuevas áreas naturales protegidas dentro de la zona, eh, la... Ok, ok, Omar, ahora lo voy a tomar en cuenta. Dentro de lo que es la diversidad biológica, ver el tema de gestión marino-costera a través de, por ejemplo, las áreas naturales protegidas, ¿no? Em, Solamente, Yomar, para hacer, por favor, me confirmas un ejemplo específicamente sobre qué quieres en cuanto a lo que es sector agrícola, porque sector agrícola también está ligado, por ejemplo, dentro de lo que es la parte primero, de ordenamiento territorial, porque el ordenamiento territorial debe identificar qué áreas podrían ser utilizadas para cuál o qué actividades, ¿no? Eso, el ordenamiento territorial va con varias cosas, desde lo que debería ser una actividad, una zona urbana, lo que podría ser un área, un foco industrial, lo que podría simplemente ser solamente para actividad agrícola, ¿ok? Esa temática va de la mano, por ejemplo, con lo que tú consultas. El, luego, luego viene lo que es calidad ambiental, y aquí también vamos a tener varios temas ligados, por ejemplo, al sector agrícola, porque para el tema de calidad ambiental, en la política, por ejemplo, tenemos lo que es evitar la contaminación del agua, del aire y del suelo. Esa política que tenemos, ese objetivo ligado a la política ambiental de evitar la contaminación o el deterioro del agua, el suelo y el aire, va a estar ligado, por ejemplo, al uso de plaguicidas y al manejo de los mismos. Y eso está ligado al sector agrícola, Yomar, ¿no? Esto también lo vamos a ver en las temáticas de la agenda ambiental en cuanto a lo que es calidad ambiental, ¿no? En cuanto a lo que es calidad ambiental, para lo que podría ser, por un lado, todo lo que vendría a ser la recuperación, por ejemplo, de áreas degradadas, o podría estar ligado también a los SECAS, LMPs y protocolos, porque pueden haber ciertas sustancias que tengan que ser monitoreadas a través de las diversas matrices, ¿no? Entonces, por ahí podríamos ver. En el sector construcción vamos a poder ligarlo a los objetivos que habíamos señalado de, en primer lugar, la parte de la disposición inadecuada de residuos sólidos. Recordemos que el sector producción genera un material de desmonte y algún tipo de residuos que a veces es tirado en algunos lugares y genera áreas degradadas, ¿no? De hecho, la UEFA sacó en el año, no me acuerdo si fue 2014, 2015 o 2017, una serie de focos identificados en Lima, donde habían restos de residuos provenientes de la actividad de construcción. Y la actividad de construcción en otros países, por ejemplo, viene innovando en cuanto al uso de algunos residuos para, precisamente como material de descarte para otras actividades, ¿no? Entonces ahí también vemos, o el uso de algunos ladrillos que puedan ser, por ejemplo, hay innovaciones para lo que es ladrillos con relave. Entonces hay una serie de estudios que vendría de la mano de la innovación, y si lo vemos dentro de lo que es la agenda ambiental, podría ir a la parte de calidad ambiental, investigación ambiental, ¿no? Ahí tendríamos lo que es sector construcción,
¿no? En cuanto a lo que es la investigación ambiental y los ladrillos que podrían ser utilizados o generados con relave minero. Entonces, volviendo a la temática de la agenda ambiental, tenemos primero la diversidad. Luego, o sea, la temática de un lineamiento en cuanto a lo que es cambio climático y gestión de riesgo de desastres. Recuerden que tenemos también un objetivo de la política ambiental ligada a ello, ¿no? Pero acá también, si vemos con más énfasis, está ligado a la adaptación, ¿no? A la adaptación. Y el objetivo, lo que buscaba era que nuestro país se adapte a estos cambios que puedan darse para poder tener capacidad de respuesta. Y por el otro lado, se habla de la gestión del riesgo, ¿no? Desde lo que es las actividades del CENEPRED. Este es el segundo lineamiento. Y el tercero, que aboga a la temática de la agenda ambiental, es la calidad ambiental, que es bastante amplio, desde lo que es la gestión de residuos municipales y no municipales. Cuando hablamos de residuos no municipales, ahí vamos a tener, por ejemplo, los residuos del sector construcción, si hablamos de grandes construcciones, o los residuos de la actividad agrícola. De hecho, en el reglamento ambiental del sector agrícola nos habla de algunos tipos de residuos y algunos manejos, ¿no? Entonces, aquí podrían también estar inmersos los residuos de los diversos sectores que podemos encontrar. Podrían estar los residuos mineros, pueden estar los residuos de cualquier actividad de una papelera, de una curtiembre. Luego hablamos de la recuperación de las áreas degradadas por residuos sólidos, y esto que va de la mano con el objetivo de la disposición adecuada de residuos. En cuanto a lo que es la reducción de plástico, esto también nos habla de un desempeño ambiental, ¿no? Este desempeño ambiental o el tema de la educación ambiental, ser conscientes de que en el uso de día a día, el solo hecho de que un consumidor prefiera de repente un sorbete de metal a tener que comprar sorbetes de plástico, ya está ligado al objetivo de el tema de la educación ambiental, ¿no? Los ciudadanos con conciencia ambiental. Y esto pasa por, primero, tratar de hacerlos conscientes a través de repente, ok, vas a pagar si esto es plástico y mejor así sea obligado, empieza a tender a tener otro tipo de materiales. Entonces vamos viendo que hay una construcción y una interrelación entre lo que es las temáticas de la política con la agenda, ¿no? Luego tenemos la gestión de recursos hídricos, que va a hablarnos de lo que es la importancia o el objetivo ligado a prevenir la contaminación de la matriz agua. Y en la misma línea tenemos la preocupación por cobertura en dar la dotación del agua a las personas y tratar las aguas residuales, ¿no? A consecuencia de esa dotación. Bueno, luego tenemos la gestión de pasivos ambientales, que también puede estar ligado a la generación de áreas degradadas, la minería sostenible en cuanto a algunos recursos, al uso de los recursos sostenibles o al desempeño ambiental también, la contaminación atmosférica, la ecoeficiencia, etc. Y además, para lo que es calidad ambiental, también habla de la línea de gestión de conflictos, lo que vendría a ser parte de la gobernanza ambiental, ¿no? Ese objetivo de gobernanza ambiental, la misma educación y ciudadanía ambiental, que es también el noveno objetivo de la política, y luego el fortalecimiento de una serie de sistemas, perdón, de una serie de sistemas que vamos a ver a continuación. Jóvenes, me van comentando, los que han estado haciendo algunas consultas, me van comentando si les va quedando claro para yo tenerlo en cuenta, porque como les digo, mientras voy exponiendo, voy leyendo el chat. Ok, luego tenemos el Plan Nacional al Cambio Climático, que también es parte y es una herramienta que se tiene. ¿Y cuáles son las temáticas que desarrolla este Plan Nacional al Cambio Climático? Recuerden que tenemos que es un objetivo de la política, es una temática de la agenda, ¿no? Y existe por ello un plan nacional específico. Y este plan nacional específico tiene como pilares 5 sectores. Sector agricultura, ¿ok? Ahí era la consulta que tenía Omar, el sector agricultura, porque lo que busca es, por ejemplo, es evitar, y que esto va ligado con el tema de bosques, es si vamos a tener áreas agrícolas, ¿no?
que no haya una pérdida de zonas de bosque, no haya un sacrificio de zona de bosques, o buscar el equilibrio entre ello, el uso de ciertas de ciertas sustancias que puedan ser tóxicas, ¿ok? Luego se enfoca en lo que es la pesca y la acuicultura, ¿ok? La pesca y la acuicultura, que pueden ir, por ejemplo, pueden ser afectadas, las corrientes afectan el tipo de especies que podemos encontrar, ¿no? O la actividad que se tiene prevista en una época, de repente no hay porque se vino el fenómeno del Niño, hay aguas calientes, las especies migran hacia hacia otra zona y ya no las encontramos. Entonces, otro pilar es la pesca y la acuicultura, el tema de agua, ¿ok? Sea por cantidad o por calidad, pero sobre todo por cantidad, debido a la pérdida de las zonas glaciares, o que el agua fluye y se va al mar, ¿no? De repente aquí está ligado a lo que va a ser tener estas presas para poder cuidar y hacer una buena dotación y uso de agua. Hoy en día ya México viene teniendo grandes problemas. La zona de México, límite con Estados Unidos, tienen dotación de agua por horas, ¿no? O sea, es toda la ciudad, ya debido al problema del cambio climático. Y también otro pilar para lo que es el Plan Nacional es tener el tema de salud, ¿no? Porque al final las enfermedades que puedan generarse eh, van a estar ligadas a costos que puedan darse en este sector. Entonces, estos son los pilares que tiene el Plan Nacional. Aquí uno lo puede, si bien no vamos a verlo con mayor detalle, lo pueden buscar y pueden encontrarlo, y básicamente los objetivos que tiene es contribuir, tender a fortalecer las medidas de adaptación. Nuevamente vemos que hay un tema de adaptación que está privilegiado en nuestro país, ¿no? Contribuir a la actualización de tener los inventarios para lo que es de las emisiones, de cambio de las emisiones que puedan generarse al ambiente, ¿no? Implementar estos límites en cuanto a nuestra contribución, y tener claro cuál es el aporte a nivel país, ¿no? Y sobre nuestro aporte a nivel país es generando las medidas, o viendo si estamos cumpliendo las propuestas o los objetivos que nos planteemos. Ya dicho esto de preámbulo, ¿ok? Hecho todo este preámbulo, vamos a ir pasando, ya sabiendo que tenemos una constitución, una política, y la política, bueno, va ligada a la agenda, existen planes como el de cambio climático, existen muchos otros planes, ese simplemente era un ejemplo. Vamos a ver un poco más sobre la normativa ambiental, ¿no? Vamos a hacer una breve historia de la normativa y cómo ha ido evolucionando nuestro país, ¿ok? La primera norma ambiental que nace en nuestro país, ya bajo el concepto que tenemos hoy en día, nace en el año 90, ¿ok? Nace en el año 90 y se aprueba con el Código del Medio Ambiente. Es la primera norma que nace ante una realidad que teníamos y una necesidad, porque ya era una necesidad a nivel internacional. Todos los países iban sacando normativas ambientales, y nuestro país no estaba exento de eso. Año 92 se crea o se da el decreto legislativo 757, donde dice que las competencias ambientales son sectoriales, y es por ello que hoy en día tenemos un reglamento ambiental del sector industria, un reglamento ambiental del sector eléctrico, un reglamento de gestión ambiental del sector agrario, un reglamento ambiental del sector transportes, un reglamento ambiental del sector minería, uno para lo que es exploración y otro para el resto de actividades. Esos reglamentos, si alguna vez se han preguntado por qué no hay uno solo, es porque existe este decreto legislativo 757 del año 92. Año 94 se crea el Consejo Nacional del Ambiente, el CONAM, que podríamos decir es la madre o la abuela de lo que hoy conocemos como el Ministerio del Ambiente. Años 90 no existía Ministerio del Ambiente. Año 90
Recién había una norma del Código del Medio Ambiente que, ojo, no tenía rango de ley, era simplemente un código, ¿ok? Y aparece el CONAM le respondía a la presidencia del Consejo de Ministros, no tenía rango de ministerio, entonces, si bien fue una buena iniciativa, en la práctica a veces se quedaba muy corto porque como cada ministerio tenía competencia, miraban al CONAM y le decían, a mí esto yo soy competente, tú no me dices a mí qué hacer, ¿no? Entonces había una suerte de rivalidad y CONAM no tenía la fuerza para poder imponer o dar normativa. Luego, año 2001, aparece la primera norma de residuos sólidos ante la problemática de los años 90. ¿Y cuál era la problemática de los años 90? Hubieron dos. Problema de que los residuos se botaban al río como práctica normalizada y esto generó a nivel nacional que proliferara con mayor fuerza una epidemia de cólera. Entonces el Estado ve que por tema de salud está gastando mucho, hay mucha demanda, que tenía que hacer era cuidar el tema de los residuos sólidos. Además, en las ciudades principales, por ejemplo en Lima, en Arequipa, uno podría encontrar calles llenecitas de basura porque el municipio no tenía gran responsabilidad. En torno a los grandes mercados había montículos de basura que cuando se limpiaron, no se limpiaron a mano o como hoy vemos con los barredores. Tuvo que traer tipo tractores para poder sacar la basura que estaba en torno a estas zonas comerciales de la ciudad. Entonces había un problema de residuos sólidos bastante fuerte y además en ese año se da la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? 2004, ¿ok? Aquí se crea lo que es la ley del SNGA, del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que vamos a profundizar a continuación. Luego, 2005, a raíz de unas consultorías que se hacen, no me acuerdo si es el Banco Mundial, o si es Naciones Unidas, se hace una consultoría que concluye que lo más recomendable es que que el CONAM, para que pueda ser efectivo, debería existir un ministerio que pueda coordinar y que esté al mismo rango que los ministerios, porque como los ministerios tenían competencias sectoriales, como les decía, el CONAM no le hacían caso, ¿no? Entonces, a raíz de este informe que se hace, y además se hace un análisis de cuán bueno o cuán adecuado era el código del medio ambiente. Se determina que este código del medio ambiente habían cosas por mejorar, habían cosas que habían quedado en el vacío, etcétera. Habían surgido otras problemáticas. Entonces se deroga en el año 2005 el código del medio ambiente, ¿no? Ese código se deroga. 2005 aparece y se prueba la Ley General del Ambiente que hasta hoy en día está vigente y no ha sido modificada, ¿ok? Se mantiene tal cual fue aprobada en el año 2005. Luego tenemos que en el 2008 se crea el Ministerio del Ambiente, con lo cual desaparece el CONAM, ¿no? Desaparece el CONAM y mucha gente que trabaja en el CONAM pasa al Ministerio del Ambiente, por eso les decía que el CONAM es como la madre del Ministerio del Ambiente, ¿ok? Porque sentó las bases para lo que hoy es el Ministerio del Ambiente. Y se aprueba la primera política nacional del ambiente que ha estado vigente hasta el año, o sea, que se ha seguido aplicando hasta el 2021, porque ya sabemos que en el año 2021 aparece la nueva política ambiental. Entonces, todo lo que se ha ido normando estaba en base a esta política. Ojo, no es que la política anterior no tenía nada que ver con la actual. Tenía otra forma, como les digo, tenía 4 pilares, un pilar de calidad ambiental, un pilar de compromisos internacionales, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver que al final las temáticas de alguna u otra forma siguen siendo abordadas con mayor o menor fuerza de acuerdo también a cómo va cambiando la situación actual, ¿no? Porque la situación de los 90, de los 2000 no es la misma que la que vimos hoy en día. Año 2009, ¿no? Se aprueba el reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿ok? Miren, en el año 2001 se da la ley y en el año 2009 se aprueba recién el reglamento. Adicionalmente, se da la ley de recursos hídricos,
que hoy tenemos vigencia, que hoy ya está vigente, y además se aprueba la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Entonces, eso ocurre en el año 2009. Acá, como para también entender, recuerdan que el MINAM aparece, ¿no? Aparece el MINAM con ciertas funciones, deja de existir el Código del Medio Ambiente. Antes existía una institución que se llamaba Instituto Nacional de Recursos Naturales, que lo que veía era temas de agua, áreas naturales protegidas, temas de flora y fauna, ¿no? De bosques, flora y fauna. Con la creación del Ministerio del Ambiente viene también una suerte de modernización del Estado y creación de entidades para gestionar mejor los recursos y las temáticas. A raíz de la creación del Ministerio del Ambiente se crea lo que viene a ser el CERNAM, ¿no? Y el INRENA se disuelve. Entonces, el INRENA, así como el CONAM es la madre del Ministerio del Ambiente, el INRENA puede entenderse como una madre de lo que hoy en día conocemos como Autoridad Nacional del Agua, porque el área de agua que veía INRENA, prácticamente INRENA ya deja de existir, y toda el área que veía agua se crea como Autoridad Nacional del Agua y pasa a estar adscrito al Ministerio de Agricultura, porque la ANA, ¿a quién responde? ¿Cuál es su ministerio? Al Ministerio de Agricultura. ¿Ok? Todo lo que veía el INRENA de áreas naturales protegidas pasa a verlo CERNAM, que se crea como una institución, ya no como una oficina dependiente, se crea como una institución, una organización, adscrito al Ministerio del Ambiente. Es decir, lo que son áreas naturales protegidas sale de la competencia de Agricultura, porque INRENA pertenecía a Agricultura, pasa a formar parte del MINAM. Y por un tiempo se mantiene dentro de Agricultura la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre, pero luego pasa a formar parte de CERFOR, ¿no? Se crea CERFOR. Esto era un poco para explicarles qué es lo que ocurre a raíz de la generación de que aparece este Ministerio del Ambiente. 2011, bueno, sale la primera Plan Nacional Ambiental, ¿ok? El primer Plan Nacional Ambiental. 2014 se crea el SENACE, y el SENACE se crea también a raíz de un análisis, de un informe que se hace, donde se concluye que debido a este decreto del año 92, donde el 757 decían que las competencias eran sectoriales, había un problema de credibilidad de los sectores. Y con el problema de credibilidad de los sectores es que era mejor tener un ente independiente que no responda a ningún sector, solamente el Ministerio del Ambiente en cuanto a lo que es la evaluación ambiental, y por eso se crea hoy en día lo que se conoce como SENACE, ¿no? 2016, la norma de residuos que salió en el año 2000, en los años 2000, prácticamente es derogada y aparece una nueva norma, que hoy en día es la que se encuentra vigente, el decreto legislativo 1278. Su reglamento aparece en el año 2017. Además, en el 2017 se dan los nuevos estándares de calidad ambiental que vamos a ver a continuación, para aire, para agua y también para suelo, ¿no? Para aire, para agua y también para suelo. Habían habido estándares anteriores, pero hay que hacer énfasis en los que están vigentes actualmente, ¿no? 2019 se crea el reglamento, se actualiza, o mejor dicho, sale un nuevo reglamento del sector de electricidad, porque de hecho, si vemos, a raíz de este decreto legislativo 757 y las competencias sectoriales, yo les había dicho que salen una serie de reglamentos. A raíz de eso, electricidad en el año, no me acuerdo si es en el año 94 o 97, electricidad da un reglamento ambiental. Y ese reglamento ambiental de los años 90 ha estado vigente hasta el año 2019. Bastante tiempo. En el año 2019 se actualiza, ¿no? Se actualiza electricidad y sale el reglamento de pesquería, ¿ok? Pesquería no tenía reglamento
a pesar de que tenía la opción de hacerlo, miren desde qué año existía reglamentos ambientales, pero pesquería no lo tenía, recién aparece en el año 2019. Agricultura, por ejemplo, aparece en el 2012. En el 2012 aparece el reglamento de agricultura, ¿no? Luego tenemos que en el 2020, año de pandemia, se da el decreto legislativo 1500, que hace varios cambios transversales a la norma. Por ejemplo, habla de que la participación ciudadana que acompaña, por ejemplo, a lo que son los estudios de impacto ambiental, ¿no? Las audiencias, los talleres, lo que dice la norma es que además de que sean presenciales, también puede utilizarse en medios virtuales. Y al decir ello, da la opción a que en el periodo que hemos tenido de pandemia, pues no se paralicen los proyectos, sino se continúe haciendo la información y la difusión respectiva. Asimismo, en el año 2020 aparece un decreto legislativo 1501 que modifica la norma de residuos del año 2016. En el 2021 hay varios cambios, pero lo primero que vamos a encontrar importante es la política que se da al año 2030, la actualización de la política. Recuerden que la política venía del 2005, ¿no? A ver si vemos, si mal no recuerdo, la política venía, perdón, del 2008, ¿no? Viene del 2008. Además aparecen algunas modificaciones en cuanto a lo que son algunos reglamentos en el 2021. Aquí, perdón, acá dice 2021, voy a corregirlo para que les quede en el video que se está grabando. Acá es 2022, por favor, cuando tengan el material, corríjanlo. En el 2022, ¿qué es lo interesante que ha pasado en este año? Bueno, había una modificación nuevamente del reglamento de residuos, ¿ok? Había una modificación del reglamento de residuos. Y por otro lado, ha salido la aprobación del procedimiento único de certificación ambiental del SENACE. Recuerden que el SENACE se crea en 2014, empieza a funcionar, a hacer las evaluaciones ambientales y tenía que seguir siempre el reglamento de cada sector, ¿no? Porque SENACE ve varios sectores y para cada sector veía el reglamento para poder empezar a evaluar. Hoy en día existe un procedimiento adecuado a SENACE que homogeniza para todos los sectores cuáles son los requisitos para que ingresen los expedientes a ser evaluados. Luego vemos un poco el tema de jerarquía normativa. Jerarquía normativa aquí nos va a permitir señalar que, ¿ok? Si ustedes, yo sé que no, los ingenieros no siempre somos muy amantes de la normativa, pero un poco para entender, la Constitución, como les había señalado, si hablamos de norma, es la que está por encima, ¿no? La Constitución, en este ejemplo tenemos la Constitución, hay un artículo 7 que fue modificado, ¿no? Aparece, que es el artículo 7 de la Constitución, que reconoce el derecho al acceso al agua como derecho constitucional. ¿Okay? Esto es lo que dice la Constitución del año 93, que fue modificada en 2017, me parece, 2018. Pero bueno, tenemos este tema de este artículo y esto es lo que está en la base. Por debajo de la Constitución está la Ley de Recursos Hídricos, que es como les digo, primero la Constitución, debajo de jerarquía normativa vienen las leyes, los decretos legislativos. Este ejemplo es de ley, la Ley de Recursos Hídricos, ¿no? El agua como derecho constitucional, entonces hay una ley relacionada al agua como recurso hídrico. Por debajo de las leyes están los decretos de urgencia, los decretos supremos, los reglamentos. Entonces aquí aparece el reglamento de la ley, pero se dan cuenta que el reglamento de la ley está dado con decreto supremo. ¿Okay? El reglamento de la ley está dado con decreto supremo. Y finalmente, tenemos que por debajo de los decretos tenemos las resoluciones, que puede ser resolución suprema, directoral, ministerial, etc. Y vemos que hay una resolución directoral de una autorización de vertimiento. Es decir, que la autorización de vertimiento se puede dar porque existe un reglamento que
lo establece o que le da un marco normativo, ese reglamento no contraviene, no cambia lo que ha establecido la ley con respecto a lo que son vertimientos, y esta ley está orientada a cumplir y a resguardar lo que señala la Constitución. Entonces, por eso ustedes han escuchado que a veces en la televisión aparece gente que dice, esta ley es anticonstitucional, ¿no? ¿Por qué te dices que es anticonstitucional? Porque se entiende o se está haciendo el análisis, ¿no? De que la Constitución dice una cosa y la ley está diciendo otra, que no está en la Constitución o está modificando aquello que dice la Constitución. Entonces, la modificación no es de abajo hacia arriba. Tú con una resolución no puedes modificar un decreto y con un decreto no puedes modificar una ley, ¿ok? Una ley se va a modificar solamente con algo que sea de su mismo nivel, con otra ley o con un decreto legislativo, ¿no? Un reglamento no puede ser cambiado por una resolución, un decreto será cambiado por otro decreto, ¿ok? Entonces, es la forma de entender la jerarquía normativa como ejemplo. Otro ejemplo, para que quede más claro, es que nuevamente en la Constitución tenemos que hay un artículo que establece, ¿no?, que todos tenemos derecho a habitar un ambiente saludable, que es lo que dice la Constitución. Por debajo se encuentra la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la del 2016, decreto legislativo. Aquí ya no es con ley, aquí se da con decreto legislativo, ¿no? Decreto legislativo 1278. Y por debajo del decreto legislativo se encuentra el reglamento, que se da con decreto supremo, ¿ok? Y por debajo de este decreto supremo, dando mayores detalles de lo que dice este reglamento, se encuentra la resolución ministerial que habla de una guía operativa del servicio de limpieza. Cada vez la información se va extendiendo un poco más, pero no debería cambiar lo que la norma madre o la norma marco de mayor jerarquía señala, ¿no? Lo único que hace al final es dar mayores detalles de algo que ya está normado. En el ejemplo se habla que la gestión integral hay una responsabilidad de las municipalidades, el reglamento establece cuáles son las actividades de las municipalidades y la guía hace un mayor detalle. Entonces, como vemos, se sigue la jerarquía normativa. Luego pasamos a lo que es la Ley General del Ambiente. Habíamos dicho que esto nace en el año 2005. ¿Okay? Y lo que establece esta Ley General del Ambiente son principios y normas básicas para asegurar el efectivo derecho, ¿no?, a un ambiente saludable. Recordemos que eso está establecido en nuestra Constitución. Por lo tanto, nuevamente aquí vemos un ejemplo de que la ley no va en contra de lo que dice la Constitución, sino al contrario, lo abraza y trata de poner cuáles van a ser las bases para lograr precisamente gozar de este derecho de ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Y es así que la Ley General del Ambiente va a tener derechos que tenemos todos los ciudadanos, no importa dónde nos encontremos, o cuándo hayamos nacido, o nada más. Y además también existen principios rectores. Esos principios rectores van a servir a la hora de tomar decisiones a las instituciones o entidades del Estado. La Ley General del Ambiente, recuerden que ¿cuál era la norma madre? Código del Medio Ambiente. Ahí era el término, medio ambiente. Hoy en día, cuando se deroga esa norma, también se deroga esa expresión. Entonces, legalmente nosotros nos referimos no a medio ambiente, sino al ambiente, ¿no? Que se debe entender como la suma de elementos físicos, químicos, biológicos de origen antrópico y natural que se van a interrelacionar con la actividad antropogénica o con las actividades del hombre, y en su conjunto, ¿es cierto?, van a formar lo que es el ambiente. Dicho esto, tenemos el primer derecho y deber fundamental, ¿ok? El derecho y deber fundamental. Este derecho y deber fundamental nos dice que es un derecho irrenunciable que todos tenemos
a vivir en un ambiente saludable, equilibrado, adecuado para el desarrollo de la vida. Nuevamente es un derecho que va de la mano con lo que señala nuestra Constitución. Y cuando dice irrenunciable, significa que no nos pueden pagar para renunciar. Ok, mira, yo te pago 10 millones, pero vives en un lugar donde todo está contaminado, o sea, no existe una forma, no puedes renunciar a ese derecho, ¿no? Y además establece que, además de que tenemos el derecho de vivir en ese ambiente, tenemos el deber de contribuir a que se dé ese ambiente a través de contribuir a una gestión adecuada, ¿no? Entonces, no solamente tienes el derecho, sino que también tienes el deber de contribuir a esa efectiva gestión. Eso es lo que nos dice el artículo 1, el primer derecho que establece la Ley General del Ambiente. El segundo derecho es el derecho de acceso a la información. Y esto es interesante porque nos dice que toda persona, ¿ok? Tiene derecho a acceder a la información pública sobre políticas, normas que pudieran afectar directa o indirectamente el ambiente. Es por ello que acá les ponía el ejemplo de cómo MINAM publica el preproyecto que está aprobando una normativa, ¿no? Que está aprobando una normativa como parte del derecho a la información, de tal forma que los ciudadanos pueden hacer sus comentarios o hacer llegar sus preocupaciones en torno a la norma que se está dando. Luego, proporcionar adecuada y oportunamente a las autoridades información. Es decir, así como yo tengo derecho a exigir información, también tengo que dar la información a las autoridades. Por ejemplo, si es que OEFA va a fiscalizar a la consultora donde trabajo, recordemos que OEFA, y eso lo vamos a ver en alguna clase, tiene competencias para fiscalizar a las consultoras ambientales y le pide información, pues la consultora tiene que entregarle esa información, ¿no? Porque así como tiene un derecho de acceder a la data, tiene que la obligación de proporcionar la información adecuada a las autoridades, ¿no? Este derecho de acceso a la información también, si ustedes son alumnos, lo pueden ver porque en las páginas web de los diversos ministerios, si se aprueba, por ejemplo, alguna norma o incluso un proyecto ambiental, un proyecto de SENACE, también lo pueden ver, ¿no? Lo que no va a estar disponible es el documento mientras no esté aprobado. Una vez aprobado o desaprobado, ya se encuentra disponible para la población. Entonces, eso responde a este derecho de acceso a la información. El tercer derecho es el derecho a la participación en la gestión ambiental. Sí, en la página del SENACE puedes encontrar hay un link, me parece que buscas certificaciones ambientales SENACE y te aparece la opción de ver si quieres buscar temas mineros, hidrocarburos, electricidad, transporte. Haces clic y vas a buscar y encontrar los informes y las resoluciones que aprueban los proyectos. Y me parece que incluso en algunos casos están los resúmenes ejecutivos cuando son estudios grandes, no estudios pequeños, ¿no? O también podrías, si es que no lo encontraras, mandar una carta y por acceso a la información pedir el expediente que estás buscando, ¿no? Tendrías que tener un poco de claridad en cuanto a cuál es el nombre que quieres o con qué resolución fue aprobado, ¿no? Eso lo puedes también encontrar en la página web de SENACE. Eso es como un ejemplo, pero eso también lo puedes encontrar en las páginas web del Ministerio de Energía y Minas y en otros. Ojo, no te van a poder dar si algo todavía no ha cerrado. Mientras no se haya cerrado, no lo otorgan, ¿no? Porque todavía se está revisando. Pero cuando ya está aprobado, ya eso es de información pública. Luego tenemos el derecho a la participación en la gestión ambiental. Este derecho a la participación ambiental nos habla de que todas las personas tienen el derecho de participar, ojo, responsablemente. El participar responsablemente es que tú vayas a una, no sé, a un taller, a una audiencia, a un meeting, algo, y hagas escuchar tu punto de vista. Participar responsablemente no es obviamente incendiar una carretera, no es agredir, o sea, eso no es eso no es ejercer tu derecho.
El derecho establece que es participar responsablemente en los procesos de la toma de decisiones, así como la definición de aplicación de políticas. Entonces, por ejemplo, cuando el CERNAM va a crear una nueva área natural protegida, yo les decía que había habido, estaba la temática gestión del marino costera. La gestión temática marino-costera está de la mano con lo que el CERNAM ha propuesto, ¿no? Y aprobado nuevas áreas naturales protegidas que estaban en zonas marino-costeras. Para esto se han desarrollado talleres y esos talleres han implicado la participación de los, por ejemplo, de los pescadores de la zona o de las empresas turísticas o de quienes se encontraban en el área, ¿no? Aprovechando los recursos, sea marinos o turísticos del lugar. Luego tenemos el otro derecho de acceso a la justicia ambiental, ¿ok? En la que supuestamente se establece que todos tenemos derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva ante entidades administrativas y jurisdiccionales. Si es que hay muchas, por ejemplo, cuando hay para los temas ambientales, las comunidades, etcétera, pueden mandar sus reclamos y estos pueden ser atendidos dependiendo de lo que pidan y del sector donde se dirijan. Y de hecho, si lo mandan a un sector que no tiene competencia para ello, el sector lo va a derivar a donde debe llegar, ¿no? Es la obligación que tienen de acceso a la justicia ambiental. Además, pueden interponer acciones legales. Esto ya va a un nivel de si van pues a las fiscalías, ¿no? Las fiscalías ambientales. Ahí pueden poner de conocimiento una situación que los esté afectando directamente, sea porque es un afectado o porque está denunciando un hecho. Ahora, para acceder a la justicia ambiental, primero existen mecanismos administrativos. Por ejemplo, de repente se ha dado una resolución y hay una resolución que alguien apela a la resolución dentro del plazo dado, porque a nivel administrativo hay un plazo para apelar las resoluciones, ¿ok? Si lo apela, entonces tendrá que ser revisado vía administrativa. Si es que ya no lo hace vía administrativa, lo otro es hacerlo vía judicial, ¿no? Judicial a través de la fiscalía, si no se va al tribunal, ya cuando es tribunal constitucional, esa es la tercera vía, y finalmente la otra opción es que hayan mecanismos de conciliación y arbitraje entre las dos partes, ¿no? El afectado y y la supuesta empresa o entidad que ha generado la afectación. Entonces, estas son las diversas vías para el tema de la justicia ambiental. Del principio de sostenibilidad, bueno, a partir de acá tenemos, o sea, hasta aquí hemos visto 4 derechos, ¿ok? 4 derechos. A partir de acá vemos los principios, y estos principios son los que van a regir la toma de decisiones, la resolución de ciertas cosas que tenga el Estado. El principio de sostenibilidad habla un poco, recoge lo que es la definición de desarrollo sostenible, en la que nos habla que la gestión del ambiente, ¿no? Se sustenta en lo que va a ser aspectos, tomar en cuenta aspectos sociales, aspectos ambientales y económicos a nivel nacional, viendo siempre las generaciones futuras, ¿no? Entonces, ese es el primer principio de sostenibilidad que nuestra ley recoge. El segundo principio es el principio de prevención. Y aquí sí quisiera ser bien específica. Miremos lo que está resaltado en verde, ¿ok? El objetivo nos dice que la gestión ambiental tiene el objetivo de prevenir, vigilar y evitar la degradación. Pero si es que ya no es posible, ¿ok? Ninguna de estas, si no es posible eliminar la causa, ¿ok? Se deben tomar medidas de recuperación, restauración, ¿ok? O eventual compensación. Entonces, como podemos ver, lo que nos dice este principio es que siempre se tiene que privilegiar la prevención por encima de todo. Si ya no puedes prevenir, entonces recién ahí tratas de mitigar, ¿no? Y si es que ya no puedes mitigar, entonces recién ahí podrías pensar en compensar. Entonces,
un poco nos está diciendo cuál es la jerarquía de medidas que se debe priorizar en la gestión ambiental, ¿no? Siempre tiene que buscarse prevenir. Eso es el máximo objetivo y lo que debe priorizarse. Si ya no se puede, entonces nos da las opciones. Ya si no puedes, puedes mitigar, puedes recuperar, puedes rehabilitar, y si no, pues tendrás que hacer la compensación respectiva. Ese es el principio de prevención. Ahora, el principio de prevención no se vaya a confundir con el principio precautorio. El principio precautorio, leamos lo que dice. Dice que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, ¿ok? Cuando hay un peligro, la falta de certeza no es una excusa para tomar una decisión, ¿ok? Aquí lo que nos dice es que si tú estás ante una situación, siempre debes de tomar la decisión más conservadora. O sea, no puedes decir, bueno, esto ha ocurrido, no, no va a pasar nada. Tendríamos que ponernos en el caso que esto ha ocurrido, no estoy seguro si vaya a pasar algo, pero me pongo en la situación de que pueda ocurrir algo, entonces, ¿cómo procedo? Entonces, este es el principio precautorio. eh, lo que hace es que las empresas o un tercero no podría decir, bueno, es que esto yo no tenía la seguridad de que esto podía afectar, ¿no? Y eso se puede ver, como ejemplo, podríamos verlo en lo que es a nivel internacional, este principio precautorio también es utilizado no solamente en nuestro país, pero un ejemplo es, en su momento empezaron a salir algunos insumos que tenían clorofluorocarbonos, ¿no? Algunos aerosoles, y no se sabía si es que si estos podían dañar el ambiente, en la capa de ozono, ¿no? Pero había una sospecha, había una duda, de que podría hacerlo, ¿ok? De que podría hacerlo. No había una certeza absoluta, pero el solo hecho de que ella la duda y el daño que iba a generar iba a ser un daño tan grande, ¿no? Y no se sabía si realmente se iba a poder reparar o no, cómo se iba a hacer, entonces se tomaron medidas para evitar el consumo y, y seguir usando estos productos, ¿no? Entonces se buscó eliminarlos del mercado y que sean reemplazados en la medida de lo posible. Y hoy en día ya se usan con menos frecuencia. Pero este fue aplicado aquí, fue aplicado el principio precautorio. No tenían la seguridad si es que la afectación podía llegar a repararse o no, pero ese peligro de daño grave, ¿no? El no tener certeza si iba a ocurrir o no, no fue una excusa para que no se tomaran las medidas necesarias. Luego tenemos el principio de internalización de costos. Y aquí es interesante que entendamos que internalizar significa que yo asumo los costos de mi accionar. Por eso dice, toda persona natural o jurídica debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. Y se refiere al costo de las acciones de prevención. Ojo, el costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración o eventual compensación tienen que ser asumidos por quien generaría este daño, ¿ok? Entonces, debe ser asumido por los causantes de dichos impactos, sí, pero ¿a qué costo se refiere? Se refiere al costo de prevención, de vigilancia, de restauración. Por eso se tendría, si es que yo sé que mi industria papelera, mi industria de curtiembre está generando un vertimiento, ¿no? Un agua residual que es sumamente tóxica, que va a contaminar, pues obviamente tengo que tratarla, no es que yo la voy a tirar y bueno, voy a que el agua y que el mar ahí que lo soporte, que se diluya, ya no es mi responsabilidad, no, no es así. Ok, lo voy a tirar al mar, pero eso no implica que yo lo tire así nomás, sino que tengo que tratarla para evitar causar el daño, ¿no? Y cumplir las normas aplicables. Entonces tengo además para tratarla que
propuesta no puede ser simplemente mi actividad, sino también incorporar dentro de mis gastos o como parte de mi proyecto esa planta de tratamiento para luego hacer el vertimiento respectivo. Entonces, ¿quién va a pagar por la planta? Buena pregunta, Sara. Ahora te contesto. Entonces, ¿quién va a pagar por la planta? Lo va a pagar el que tiene el proyecto. Y está relacionado, sí está relacionado, porque si tú ves, te habla del costo de una serie de acciones. Y si vemos, te pones siempre por delante las acciones de prevención. Es decir, si vas a hacer una actividad, una acción, ¿ok? Siempre tienes que privilegiar la prevención. Lo que hace este principio de internalización de costos es decirte, los costos los tienes que asumir tú, ¿ok? Los tienes que asumir tú si sabes que vas a causar un impacto. Y esos costos van a responder a las actividades siempre en el orden del principio de prevención. Porque acá estamos viendo que es el mismo orden, ¿no es cierto? Prevención, vigilancia, restauración o eventual compensación. Entonces, aquí este principio de internalización nos dice que todos los costos de este potencial impacto tienen que ser asumidos desde la prevención. Por eso es que en este ejemplo que les daba de la planta de tratamiento, si ya sé que o voy a tener de repente pues algún pad de lisiviación, voy a tener que hacer algún sistema de impermeabilización porque estoy preveyendo, ¿no? Previendo que haya una filtración hacia el agua subterránea. Entonces yo preveo eso, ¿ok? Implemento esa acción de prevención y obviamente el costo va a ser parte de mi proyecto, ¿no? Va a ser el costo de mi proyecto. Y lo mismo ocurre con la planta. Ok, yo no puedo evitar que haya agua, yo no puedo evitar que haya el agua residual con esas características en mi curtiembre. Ok, no puedo evitarlo, pero al menos tengo que proponer la acción, la planta, ¿no? Y de esa forma asumo yo el costo del tratamiento de esa agua residual y ya la abierto tratada, ¿no? Porque cuando externalizamos es cuando precisamente se encuentran, por ejemplo, los vertimientos clandestinos. Ah, yo tengo mi empresa, genero mi agua residual y la tiro al río o al mar y ya problema de los otros, ¿no? Eso es cuando haces una externalidad. Una internalización es precisamente que yo preveo qué es lo que va a generar mi actividad y veo desde la acción de prevenir y qué tipo de acción puedo hacer, ¿no? Si ya no puedo prevenir, ok, entonces haré alguna acción hasta llegar a la compensación en el peor de los casos. Ojo, compensación ambiental, no compensación social. Acá estamos hablando de temas ambientales, que no es lo mismo una compensación social con una compensación ambiental. Y luego, jóvenes, cuidado, me parece que alguien tiene el micro prendido, por favor. Luego viene el otro principio de responsabilidad ambiental, que no es lo mismo que internalización de costos. Me comenta, Sara, si te ha quedado más claro, por favor. El principio de responsabilidad ambiental, si lo vemos, aquí que nos está diciendo, el causante de la degradación está obligado a adoptar medidas de restauración, rehabilitación o potencial compensación en términos de los daños generados. Ahora la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el principio de responsabilidad ambiental y el principio de internalización de costos? ¿O son lo mismo? ¿Qué opinan? Los voy leyendo, jóvenes. A ver, por ahí si hay alguien que tiene alguna idea. Es lo mismo la internalización que el principio de responsabilidad ambiental, porque acá nos dice que el causante es el que tiene que pagar los daños, ¿no? O asumir los daños. Los voy leyendo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? ¿Cuántos son? A ver, en sala. Somos 150. De 150,
Ok, Danitza nos dice, cuando el daño se ha causado. ¿Están de acuerdo con Danitza? A ver, si leemos bien, aquí nos habla el causante de la degradación. Y en efecto, como dice Danitza, claro, sí, Roxana, y aquí el causante es el responsable. Por eso este principio de responsabilidad ambiental también se llama contaminador pagador. ¿Ok? A nivel internacional, el principio se llama contaminador pagador. ¿Ok? Pero el segundo abarca el problema cuando está presente. Correcto, Luis, igual que Danitza. Este segundo de responsabilidad ambiental ya nos habla de que ha ocurrido un daño, ya hay un impacto, mientras que el anterior no ha ocurrido. Aquí en esta internalización es cuando tú tienes tu proyecto, tú tienes que ponerte a pensar en todas esas opciones. Pero aquí es cuando, a pesar de haber tenido todas esas opciones, ya ocurrió el daño, porque si vemos el impacto o las medidas que vas a tomar ya no son prevención. ¿Dónde arrancas? En restauración. ¿Por qué no arrancas en prevención? Porque ya ocurrió el hecho. Si ya ocurrió, ya no lo puedes prevenir. ¿Ok? Entonces la diferencia entre uno y otro está en que en el de internalización no ocurre aún el hecho. Tú sabes que vas a generar un impacto y por lo tanto tú tienes que ir viendo, aplicando las medidas de acuerdo al orden. En el de responsabilidad ambiental o contaminador pagador, ya ocurrió el evento, entonces ya solamente te toca aplicar medidas de restauración y potencial compensación. Ok, dicho esto, entonces continuamos con el principio de equidad. El principio de equidad nos habla, está ligado al tema de la gobernanza ambiental y lo que se busca es que las acciones o las políticas que se puedan desarrollar, ¿no? Para poder, las políticas ambientales, no solamente, primero que sean dadas de tal forma que sea homogénea para todos. No es que yo doy una política que favorezca al sector privado, pero no solamente a los grandes inversionistas y no a los pequeños, no. Tiene que ser una política o de decisiones que sea transversal para todos. Las normas tienen que aplicarse de igual forma para todo el mundo. No es que porque tú eres hombre o tú eres mujer o porque si tú vives en la costa o tú vives en la sierra, es decir, todo el mundo tiene derecho a que las normas y todo lo demás sean aplicadas pensando en que debe haber una igualdad. Y además no debe generar estas decisiones que se tomen, no deben generar diferencias, inequidades. Es decir, como les decía, no deben generar más pobreza, ¿no? Deberían buscar evitar reducir las inequidades sociales, erradicar la pobreza y no al contrario, ¿no? De generar privilegios o hacer más pobres a los que ya no, a los que ya están dentro del rango de pobreza a nivel, de acuerdo a los índices que se manejan, ¿no? Entonces, tienen que buscar ello. Eso es lo que nos dice el principio de equidad. Luego viene el principio de gobernanza ambiental, que nuevamente aquí lo que va a buscar es que hay un trabajo, ¿ok? Tanto del Estado como del privado, de la población, para que haya una armonización entre las políticas que hayan, las instituciones, y no se contrapongan, ¿no? Porque imaginémonos, existe una institución que tiene una visión del territorio y de repente hay otra que tiene una visión diferente del territorio y hablamos del mismo espacio geográfico. Entonces tiene que haber una armonización tanto entre las instituciones, las normas, que no se vayan a contraponer, ¿no? Las herramientas de información que permitan hacer una participación efectiva a las diferentes, a los diferentes actores sociales, que sean, por ejemplo, de comunidades, asentamientos, centros poblados, la universidad, etcétera, ¿no? Y de tal forma que las entidades públicas tengan claras sus competencias, haya un tema de seguridad jurídica, una vez que resuelvas algo, no es que hoy día dices algo, mañana dices otra cosa, sino que haya
una seguridad jurídica, incluso para los inversionistas, sean grandes, medianos o pequeños, y una transparencia, ¿no? Entonces, es un poco lo que busca la gobernanza ambiental. Eso es como parte de los derechos y el último principio de la Ley General del Ambiente. Y ya para cerrar con la Ley General del Ambiente, que puedan ir a su break, es que los instrumentos de gestión ambiental que la Ley General del Ambiente establece, ¿ok? Y aquí voy a hacer también una corrección, porque es general. Ah, no está bien acá, perdón, pensé que me había confundido. Ok. La Ley General del Ambiente también establece instrumentos. ¿Y cuáles son estos instrumentos? Son instrumentos de planificación, como podría ser el ordenamiento territorial, pueden ser instrumentos de prevención, ¿ok? Como puede ser la certificación ambiental, en donde se va a entender aquí a los estudios de impacto ambiental, las modificatorias de estudio de impacto ambiental, ¿no? Puede ser los planes de remediación o estrategias de remediación que vendrían a ser instrumentos correctivos, ¿ok? Instrumentos correctivos, mecanismos de participación ciudadana, que podrían ser los mecanismos precisamente o los instrumentos de participación, ¿no? Entonces vamos viendo que también tenemos los LMPs, los ECAs, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la Ley General del Ambiente me establece estos derechos, estos principios y una serie de instrumentos que vamos a ir viendo, se van a repetir en una serie de normativas que vamos a ir desarrollando a continuación. Bueno, dicho esto, entonces nos vamos al break, ¿ok? Nos vamos al break, unos 10 minutos, por favor, son 10:32, por favor, regresamos 10:42. Y si tienen alguna pregunta, lo pueden dejando por el chat y regresando puedo retomarlo brevemente. Gracias.